Los agentes de policía acorralan a una notoria hacker llamada Trinity en un hotel de una megaciudad con una velocidad y fuerza imposibles. Ella los elimina y escapa del resto, hasta que llegan hombres con trajes y gafas de sol que muestran habilidades sobrenaturales similares. Ella corre hacia la cabina y agarra el teléfono que desaparece justo cuando el camión choca contra la cabina. Thomas Anderson, un ingeniero de software que trabaja como hacker informático bajo el alias de Neo, se despierta en su escritorio, encuentra un mensaje en su computadora. Matrix te tiene y sigue al conejo blanco. En la puerta, Neo se encuentra con uno de sus clientes que lo invita a salir por la noche, aunque vacilante decide unirse a ellos cuando nota el tatuaje de un conejo blanco. En el club, Trinity se acerca, Neo acerca sus labios a su oreja y le dice que sabe que él lo ha estado buscando. ¿Qué es la Matrix? Ella le dice que la respuesta está ahí fuera y que lo encontrará si así lo desea. A la mañana siguiente, en el trabajo, a Neo le entregan un paquete y en él encuentra un teléfono celular. Morfeo advierte que vienen por ti. Neo ve a 3 hombres llamativos con trajes y gafas de sol. Morfeo le ordena a Neo que corra hacia una oficina vacía donde se le da la opción de escapar en el andamio o enfrentarse a un arresto. Neo sube a la cornisa del edificio y casi se cae. Lo llevan a una sala de interrogatorios y lo rodean hombres trajeados que le ofrecen absolverlo de sus delitos cibernéticos y los ayuda a capturar al conocido terrorista Morfeo. Neo le señala con el dedo y les pide su llamada telefónica. ¿De qué sirve una llamada telefónica?, pregunta el hombre, si no puedes hablar. La boca de Neo desaparece mientras sus labios se fusionan. Los hombres lo arrojan sobre la mesa y le insertan una máquina con forma de araña en el ombligo. Neo se despierta en la cama y se da cuenta de que todo fue un sueño. Luego recibe otra llamada de Morfeo. Le dice a Neo que vaya al puente de Adams Street si quiere reunirse. Allí lo recogen Trinity y otros 2. Le extraen el insecto de su ombligo, a lo que Neo se sorprende al saber que es real. Lo llevan a encontrarse con Morfeo. Le dice a Neo que está allí porque sabe que algo anda mal en el mundo. Morfeo le ofrece 2 pastillas. Toma la pastilla azul y despierta en la cama como si nada de esto hubiera pasado, o toma la pastilla roja para quedarte y conocer la verdad. Neo toma la pastilla roja. Morfeo lo lleva a una habitación donde Trinity y otros trabajan en una maquinaria conectada a una silla mientras Neo se sienta. A medida que comienza el proceso, la realidad parece distorsionarse. Luego Neo se despierta desnudo en una cápsula mecánica de fluido rojo y mira a su alrededor para ver miles de otros iguales. De repente, los cables conectados a su cuerpo se desconectan y la bañera lo drena por un tubo hasta que cae a una piscina debajo y una nave lo recoge rápidamente. En el interior ve a Morfeo y permanece consciente el tiempo suficiente para oírle decir bienvenido al mundo real. Morfeo lo saluda y comienza a revelarle la verdad. No es 1999 como cree Neo, corre el año 2199. Le pide a Neo que lo siga. Esta es mi nave, Nabucodonosor, y presenta a la tripulación Trinity, Apoc, Switch, Cipher, Mouse, Tank y Dozer. Tank y Dozer son hermanos. Hacen que Neo se siente en una silla donde se conecta un cable al enchufe en la parte posterior de su cuello. Se despierta dentro de un mundo virtual donde Morfeo lo saluda y le explica que están en un programa donde se puede cargar cualquier cosa. Le dice a Neo que él sabe que la realidad en la que ha estado viviendo Neo no es real. El mundo real es un desierto apocalíptico y Morfeo y Neo de repente se encuentran en una interpretación digital del mismo. Le cuenta a Neo los fragmentos que saben que la humanidad creó una inteligencia artificial que creció más allá de su capacidad de control. Estalló la guerra y los humanos quemaron el cielo para bloquear el sol que impulsaba las máquinas. Sin energía solar, las máquinas encontraron una nueva fuente de energía, los humanos. Neo entra en shock al no querer creer nada de eso. Lo despiertan en el mundo real y continúa entrando en pánico hasta que vomita y se desmaya. Más tarde, Morfeo le dice a Neo que cuando se construyó la Matrix por primera vez, nació un hombre en su interior que tenía la capacidad de cambiar lo que quisiera para rehacer la matriz como mejor le pareciera. Fue él quien liberó al primero de nosotros. Morfeo dice que después de su muerte, el oráculo profetizó su regreso y que su venida traería la destrucción de la Matrix y la guerra traería la libertad a nuestro pueblo. Morfeo cree que Neo es este hombre, que Neo es el elegido. Chang nació en el mundo real fuera de Matrix. Le cuenta a Neo sobre la última ciudad humana, Sion, ubicada a gran profundidad cerca del núcleo de la Tierra.
Luego, Neo recibe entrenamiento mientras Tank le carga conocimientos de Jiu-Jitsu en su mente junto con Kenpo, Taekwondo y muchas otras formas de combate. Sé Kung Fu, dice Neo. Muéstrame, responde Morfeo. Entrenan dentro de un dojo virtual. Explica que reglas como los límites físicos de un cuerpo o incluso la gravedad pueden alterarse dentro de la Matrix. Continúan y esta vez Neo se mueve más rápido y finalmente golpea a Morfeo. Entonces Morfeo le pide a Chang que cargue el programa de salto. Libera tu mente, Morfeo le dice a Neo, antes de saltar increíblemente alto de un edificio a otro. Nadie ha dado nunca el primer salto. Si Neo lo hace, puede que sea él quien lo haga. Neo salta del edificio y cae al suelo, que se deforma y dobla para evitar un aterrizaje letal. De vuelta en la realidad, Neo se sorprende al encontrar que le sangra la boca. Morfeo explica que tu mente hace que la experiencia sea real y confirma que la muerte en la Matrix significa muerte en realidad. Dentro del programa, Morfeo demuestra nuevamente que no se puede confiar en nadie conectado a la Matrix porque en cualquier momento un agente puede hacerse cargo de ellos, los hombres de traje y gafas de sol. Los agentes son protectores de la Matrix y cualquiera que alguna vez haya luchado contra uno ha muerto. Morfeo dice que tendrán que enfrentarlos y cree que Neo será el primero en hacerlo con éxito. Al salir de la simulación, descubren que su nave es perseguida por un centinela, una máquina parecida a un calamar que destruye a los humanos rebeldes. Los centinelas pasan sin incidentes. Mientras toma una copa, Cypher se lamenta ante Neo de cómo se arrepiente de no haber tomado la pastilla azul y socava la promesa de Morfeo de que Neo es el indicado. Un pequeño consejo, dice, si ves un agente, haz lo que hacemos nosotros, corre. Dentro de la Matrix, Cypher se reúne con un agente y finaliza su acuerdo. Las máquinas borrarán la memoria de Cypher y lo devolverán a la Matrix como un hombre rico y exitoso para vivir en una feliz ignorancia. A cambio les dará Morfeo. Más tarde, Neo fue devuelto al interior de la Matrix para encontrarse con el oráculo. Morfeo es más comunicativo y le dice a Neo que el oráculo es quien les dijo la profecía del elegido y ella le dijo a Morfeo que él encontraría al indicado. Él explica que ella es una guía que te ayuda a encontrar el camino. En la sala de espera, Neo ve niños a los que se hace referencia como potenciales, incluido uno que dobla cucharas con la mente. Le dice a Neo que el truco consiste en darse cuenta de que no hay cuchara. Neo lo intenta y también puede doblarla. Lo llevan para ver el oráculo y encuentra a una mujer horneando galletas. Ella pregunta si Neo cree que él es el elegido. Luego lo mira más de cerca. Ya sabes lo que te voy a decir, dice. No soy yo, él responde. Luego ella le dice que a pesar de esto, Morfeo cree tanto en ello que sacrificará su vida para salvarla de Neo. Ella dice que uno de ellos morirá y dependerá de Neo decidir quién. Al salir, Neo ve un gato. Esto llama la atención de su tripulación. Le informan que el déjà vu suele ser un problema técnico en la Matrix cuando cambian algo y Mouse encuentra su salida repentinamente bloqueada por paredes de ladrillos, justo antes de que un equipo táctico lo mate y que fueron enviados por los agentes, quienes fueron avisados por Cypher. Sabiendo que se necesitan líneas telefónicas duras para salir de la Matrix, la línea se corta y quedan atrapados dentro del edificio. Chang observa desde fuera de la Matrix y les ayuda a encontrar un lugar para esconderse dentro de las paredes y eso funciona hasta que Cypher revela su posición. El agente agarra a Neo a través de la pared pero Morfeo se interpone para luchar contra él. Trinity agarra a Neo y lo obliga a seguirla y luchan para salir. Aunque Cypher tropieza a propósito para que parezca que lo dejaron atrás sin darse cuenta, Morfeo pelea con el agente que se presenta como el agente Smith. Pelean hasta que Smith toma la delantera y los policías se llevan a Morfeo. Cypher encuentra un teléfono con la ayuda de Chang y sale uniéndose a Chang y su hermano Tape en el mundo. Cypher agarra un rifle relámpago y dispara a Chang y luego a Tape. Trinity llama a Chang, pero Cypher es quien contesta el teléfono. Mientras Cypher despotrica, desconecta a Puck, quien muere inmediatamente. Luego cambia y cuando alcanza el enchufe de Neo, Chang revela que sobrevivió al ataque anterior y mata a Cypher con una pistola relámpago y luego ayuda a Trinity y Neo a salir de Matrix. Aún dentro, Morfeo es llevado a un rascacielos e interrogado por el agente Smith. Le dice a Morfeo que la primera Matrix fue diseñada como un paraíso donde todos serían felices. Pero fue un desastre, nadie aceptó el programa, el mundo perfecto era un sueño que los humanos seguían tratando de despertar. A Morfeo se le inyecta algo que después de suficiente tiempo le romperá la cabeza.
por lo que les dirá a los agentes lo que quieren saber. Chang monitorea desde fuera de la Matrix y le explica a Neo que los agentes quieren los códigos de la computadora central de Zion se entreguen al líder de cada nave. Si un agente entrara en su computadora central, podría destruir a la humanidad. Tank insiste en que tienen que desconectarse y matar a Morfeo para mantener el código en secreto y proteger a Zion. El oráculo le dijo que tendría que elegir quién lo vive, si él o Morfeo. Entonces cree que si se sacrifica, Morfeo vivirá y cree en el oráculo de que él no es el elegido. Creen que Neo está loco, pero aceptan darle una oportunidad, aunque Trinity insiste en unirse a él. En el programa de carga, Neo le dice a Tank que necesitarán armas, muchas armas y, como las armas están cargadas, Trinity advierte que nadie ha hecho nunca algo como esto. Smith les pide a los otros agentes que lo dejen solo con Morfeo. Se quita el auricular para que no lo vigilen y le dice a Morfeo cuánto odia este mundo. Necesita que Morfeo le dé los códigos. Abajo, Neo y Trinity usan sus imposibles acrobacias y armas de fuego para abrirse camino hasta el techo. Las cosas van bien hasta que llega un agente. Neo dispara repetidamente, pero el agente esquiva todas las balas cuando el agente responde. Neo esquiva todas las balas menos una que lo tira al suelo. Esquiva esto, dice Trinity, antes de dispararle al agente en la cabeza. Ella le pregunta a Neo cómo se movía tan rápido como ellos, pero Neo no tiene una respuesta. Usando un helicóptero dejado por el equipo táctico, Neo y Trinity vuelan hacia el costado del edificio y agarran a Morfeo. Una vez que se alejan de la masacre, Neo intenta decirle a Morfeo la verdad. Ella te lo dijo. Exactamente lo que necesitabas escuchar, eso es todo. Morfeo y Trinity salen justo antes de que llegue el agente Smith y destruya el teléfono para que Neo no pueda seguirnos. Corre, Neo susurra a Trinity, pero Neo se queda por primera vez en la historia conocida. Un humano se defiende de un agente y, en medio de su pelea, Neo tira a Smith para que lo atropelle un tren que se aproxima. Neo corre. En el mundo real, los centinelas se acercan a Nabucodonosor. Morfeo les ordena que preparen el arma, pero Trinity les advierte que no pueden activarlo hasta que Neo salga. Si se dispara mientras está conectado, no matará. No te preocupes, no logrará, dice Morfeo. Neo corre mientras los agentes aparecen en cada esquina reemplazando a los civiles cercanos para perseguirlo y llega a la habitación donde lo espera un teléfono y su salida. Encuentra al agente Smith, quien le dispara a quemarropa en el corazón, y luego el agente le dispara 8 veces más. No puede ser, dice Morfeo, mientras el corazón de Neo se detiene, cuando los centinelas entran a la nave. Trinity le dice a Neo que el oráculo le dijo que se enamoraría y que ese hombre sería el elegido, y luego lo besa. El corazón de Neo vuelve a latir y dentro de la Matrix se despierta. Cuando los agentes disparan contra él, Neo levanta la mano y detiene las balas. Luego lucha sin esfuerzo contra Smith con una mano, finalmente vuela hacia el agente y lo destruye desde dentro. Neo corre hacia el teléfono y justo después de salir activan el escudo y detienen a los centinelas. Neo se despierta y le devuelve el beso a Trinity. La película termina con una llamada hecha por Neo en una cabina telefónica en Matrix mostrando su compromiso de darles a los humanos esclavizados un mundo donde todo es posible, antes de emprender el vuelo. Gracias por ver, por favor suscríbete, dale like y toca la campanita.